Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs. Hemos estado revisando numerosos avistamientos de encuentros cuerpo a cuerpo entre militares y seres extraños en todo el mundo últimamente, desde reptilianos hasta un posible ser elemental, interpretado por los católicos soldados mexicanos como el diablo, aunque quizá era algo más. Pero, ¿qué tal que los militares no se hubieran encontrado cuerpo a cuerpo con estos seres? ¿Qué tal si abrir fuego no fuera suficiente? O correr, en el peor de los casos. Si de por sí el encuentro con este hombre con patas de cabra en el monte ya era aterrador, porque el ser parecía tener control de los elementos de la naturaleza y del mismo bosque, ahora imagina si los soldados fueran atacados desde el cielo, por una nave no identificada, indestructible, con un campo de fuerza y que además desafía todas las leyes de la física y de la aeronáutica. En películas como Día de la Independencia hemos visto escenas de enfrentamientos entre aviones militares y naves alienígenas. Incluso hay numerosos avistamientos de ovnis a bordo de aviones, militares y civiles por igual. Pues imagina que eres un soldado norteamericano que se encuentra en Corea y de repente, en el cielo sobre tu cabeza, aparece un objeto metálico que intenta aniquilarte y no tienes a dónde huir ni manera de defenderte contra este imponente y enorme objeto volador. Esa es la historia real que te voy a contar a continuación. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal. Sígueme en Instagram y en TikTok. Mi novela Demonios de Luna Llena está disponible en Amazon. Los links a todo esto están abajo en la descripción del video. Comencemos. En mayo de 1951, la guerra de Corea llevaba ya un año haciendo destrozos en un conflicto armado entre la región norte y sur de este país asiático. No voy a aburrirte con el contexto político del mundo en aquellos años, pero para hacer el cuento corto, y como quizás sabrás, el ejército extranjero que acudió a salvar el día y enfrentar a los comunistas norcoreanos en aquella ocasión fue el ejército estadounidense. Como vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos era el único país que podía enviar un equipo de respuesta a Corea para buscar unificar la península de la región, eliminando así el régimen comunista del lugar. Curiosamente, este conflicto plantearía las bases para iniciar uno de los conflictos armados más terroríficos y que, algunos afirman, aún no ha terminado hoy en día: la Guerra Fría. Digo que esto es curioso porque, al parecer, durante la Guerra Fría y desde antes, de hecho, desde la Guerra de Corea, visitantes de otro mundo comenzaron a interesarse un poco más en el planeta Tierra, pues los encuentros y los avistamientos de ovnis y seres extraterrestres aumentaron durante esta época, en ambos lados del mundo. El ejército estadounidense se encontraba a 60 millas al norte de Seúl. Tanto norcoreanos como americanos se habían adentrado en la espesa y calurosa selva que irradiaba un calor infernal ese verano, después de que, con una brillante estrategia militar, los norteamericanos lograron acorralar al ejército coreano hacia Corea del Sur.
Por si esta no fuera amenaza suficiente para los locales, los aviones estadounidenses los habían acorralado por el norte. Estaban completamente rodeados. Se necesitaría un milagro para darle un giro inesperado a la situación, en el que ellos salieran bien librados. No obstante, a pesar de que el triunfo parecía estar en el bolsillo del ejército yanqui, una pregunta inquietaba las mentes del soldado más joven y del sargento más experimentado de aquel pelotón. ¿Se habrían unido los soviéticos al conflicto? ¿Serían ahora ellos los aliados de los norcoreanos? Ese podría ser el milagro que salvara a los locales y que significaría un giro drástico en el tablero, en contra de los estadounidenses. Este elemento resultará importante más adelante en la historia, así que no lo pierdas de vista. El sargento Francis P. Wall y su pelotón se encontraban preparando un movimiento algo cruel, que consistía en, literalmente, hacer que lloviera plomo y fuego sobre un poblado coreano para evitar así cualquier movimiento arriesgado por parte de los rivales que pudiera arrebatarles la victoria de ese encuentro a los yanquis. La razón: un gran número de soldados se encontraba en esa aldea. El ataque estaba planeado para iniciar al atardecer, y los habitantes de esta aldea habían sido desalojados por los soldados estadounidenses para evitar bajas de civiles. Cuando llegó la hora marcada del ataque, la carnicería inició, y la lluvia de fuego cayó sobre las tropas coreanas. Con artillería pesada, los estadounidenses tomaron por sorpresa a sus rivales y eliminaron a incontables elementos como piezas de ajedrez. Hasta que ese milagro que necesitaban los asiáticos llegó, literalmente cayó del cielo. Ni coreanos ni yanquis podrían explicar bien a bien lo que habrían visto en el cielo aquella noche, aproximándose hacia el campo de batalla, descendiendo desde una de las colinas de la jungla de Seúl. Los soldados norteamericanos describirían al objeto como metálico, de forma discoide, que emitía una luz anaranjada, tenue al principio, pero que con el pasar de los segundos en los que se aproximó hacia ellos, la intensidad de la luz que emitía subió hasta un punto que les lastimaba los ojos a los militares y se tornó de color rojo. Recuerda que esta historia es 100% real y que ocurrió en 1951. Para ese momento, el término ufología ni siquiera existía, y el único caso que había tenido relativa exposición en los medios referente a extraterrestres en los Estados Unidos había sido el caso de Roswell a finales de los 40, pero había sido manejado con tal secrecía por parte del gobierno estadounidense que muchos americanos creyeron que era mentira o un movimiento publicitario por parte del pueblo de Roswell en Nuevo México para vender cosas y atraer turistas. Por ende, el término platillo volador o extraterrestre ni siquiera les pasó por la cabeza en ese momento a los militares. Faltaba una década para que los famosos hombrecitos verdes comenzaran a invadir las páginas de relatos cortos de revistas, novelas literarias, cómics y películas. Para ellos, aquella extraña nave no podía ser más que una nave soviética que estaba apoyando a los coreanos. Los americanos debían derribarla si querían mantener la balanza a su favor en el conflicto armado. Así, los soldados a cargo de las armas pesadas con las que estaban acribillando a los enemigos cambiaron su objetivo hacia el ovni metálico. Gruesos proyectiles se dirigieron hacia la nave, pero esta parecía no recibir los impactos. En cuestión de pocos segundos, esas mismas armas que habían reducido a las tropas coreanas a gelatina roja y purulenta regada por el suelo, a esa nave no le había hecho ni un rayón en la superficie. Además, esta nave debía ser una tecnología suculenta, que incluso dejaba atrás a la tecnología norteamericana, la potencia mundial número 1 en aquellos años. Parecía que, al fin, los soviéticos los habían superado. No era un avión, porque podía permanecer suspendido en el aire y podía esquivar el fuego y los ataques desplazándose a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo de manera vertical en un solo movimiento.
algo que ni los aviones actuales pueden hacer. Parecía ser una especie de helicóptero que operaba sin hélice, y a diferencia de los rudimentarios helicópteros que había en aquella época en el mercado, que por cierto apenas llevaban poco menos de 10 años funcionando, este objeto tenía una estabilidad, precisión y movimientos impresionantes. Definitivamente no era un helicóptero, al menos no de los que habían sido inventados hacía poco, a finales de los años 30. Y de repente, la posibilidad de que aquella nave fuera soviética y estuviera del lado de los norcoreanos se desvaneció ante los ojos de los americanos. Al menos esta última parte de la premisa. Y es que la nave dio media vuelta, ignorando a los americanos que le disparaban sin éxito, y comenzó a disparar una especie de chorro de fuego o láser a propulsión, incendiando y destruyendo todo aquel poblado surcoreano que, afortunadamente, había sido evacuado horas antes. Esa nave, fuese lo que fuese y viniese de donde viniese, no estaba del lado ni de los americanos ni de los asiáticos. El pelotón de Francis P. Wall se alejó de la zona de fuego, mas no se retiraron del campo de batalla. Se ocultaron y se mantuvieron a salvo, y durante una hora observaron esa nave destruir las casas con su potente y vanguardista arma. No eran balas de plomo las que disparaba. Era algo mucho más sutil, letal y veloz. Un verdadero rayo de la muerte. Esta hora fue suficiente tiempo para que los soldados americanos notaran algunas cosas y plantearan un par de hipótesis, aunque claro, jamás pudieron ser comprobadas respecto a cómo operaba el vehículo. Lo primero que dedujeron fue que la luz roja que irradiaba el objeto era una especie de campo de fuerza, pues, aunque los letales proyectiles que le habían disparado habían dado en el blanco, y de hecho un par de ellos habrían bastado para derribar cualquier aeronave, los impactos ni siquiera habían producido sonido alguno. Algo protegía a ese vehículo. La otra hipótesis que plantearon los hombres giraba alrededor de la pregunta: si no eran soviéticos que estaban apoyando a los coreanos, entonces, ¿quién operaba aquella aeronave? Algunos teorizaron que era tecnología nazi y que eran los alemanes que habían regresado por segunda vez para iniciar esta vez la Tercera Guerra Mundial. Los soldados no tuvieron más tiempo de charlar, porque la nave, tras reducir la aldea a cenizas, volvió a girar sobre sí y pareció ubicar de inmediato el sitio donde se ocultaban los soldados estadounidenses, pues se dirigió directamente hacia ellos y les apuntó con una luz, un reflector, iluminando por completo su escondite y revelando su ubicación. Los militares, asustados y sin saber qué hacer, entraron en pánico al no estar entrenados para una situación como esa, y comenzaron a replegarse sin seguir órdenes, corriendo por la jungla a ciegas, mientras las llamas danzantes de un infierno crepitaban detrás de ellos a la distancia, donde horas antes había existido una aldea entera con hogares. Un infierno desatado por ese maldito objeto metálico volador. El sargento Wall, como líder del pelotón, mantuvo la calma lo más que le fue posible, y en un último y desesperado intento por salvar su vida y la de sus hombres, pidió permiso para abrir fuego contra aquel objeto. Algunos elementos prepararon sus rifles M1 más potentes y con municiones aún más destructivas que las que habían empleado antes, y dispararon contra el objeto metálico. Sigue siendo hasta la fecha un misterio si las municiones debilitaron el campo de fuerza que parecía tener la nave o si éste se desactivó solo, pero el punto fue que las balas comenzaron a dar en el blanco esta vez. Los militares escuchaban el ruido metálico de los impactos y veían cómo el fuselaje de la nave se iba agujereando poco a poco. La nave retrocedió en el cielo nocturno mientras los americanos sonreían victoriosos. Una aparente descarga eléctrica recorrió el vehículo y por unos instantes la nave perdió la envidiable estabilidad con la que volaba, tambaleándose y danzando de manera errática en el cielo surcoreano. De repente pareció estabilizarse de nuevo, pero comenzó a descender,
perdiendo altitud, dejando en claro que estaba cayendo. Esto habría significado una alegría para los americanos, de no ser porque la enorme nave iba a caer justo sobre ellos. En eso, la nave pareció recuperarse de los impactos y recuperó por completo su estabilidad, emitiendo un sonido ensordecedor que los soldados describirían años después como si 10 locomotoras hubieran sido encendidas todas al mismo tiempo. Acto seguido, la nave comenzó a alumbrar el campo con diversas luces que parecían reflectores de color azul. Además de cegar por completo a los hombres que las miraban de frente, les provocó una sensación de quemadura intensa y cosquilleo en toda la piel. Esa no era una luz simplemente. No estaban buscando iluminar el campo nocturno. Esa luz era un arma en sí misma. Quizá un arma radioactiva, al juzgar por lo que provocaba en la piel de los soldados. El sargento les ordenó refugiarse en el búnker improvisado que habían armado horas antes, con maderas y sacos de arena. Mientras los hombres entraban a resguardarse, la nave sobrevoló unos instantes el búnker. Los soldados miraban asustados y sudorosos la nave a través de los agujeros del rudimentario refugio, mientras algunos disparaban a través de dichos agujeros en las paredes. Después de unos segundos que les parecieron eternos, la nave disparó por última vez, esta vez una especie de rayo rojizo, más intenso que el azul que había usado en primera instancia, pero no le apuntó al búnker, y si lo hizo, falló. Después, los hombres observaron cómo la nave se elevó a una velocidad imposible hacia el cielo nocturno y se perdía en la distancia, entre las estrellas. Antes de perderla, la nave iluminó con tal potencia el campo de batalla que durante unos segundos creyeron que era de día. Tras horas para recuperarse y digerir lo que habían visto, los hombres acordaron que no contarían aquello a nadie y no lo incluirían en su reporte. Después de todo, no había habido bajas. Recuerda, para este momento de la historia del mundo, el tema OVNI no era ni por asomo popular. Apenas si comenzaba a hablarse del caso Roswell o de los orbes denominados como Foo Fighters, avistados únicamente por militares durante la Segunda Guerra Mundial. Era mejor no quedar como un loco para no ser despedidos o no ser encerrados en algún manicomio. Sin embargo, unos días después del encuentro, los soldados involucrados en el incidente comenzaron a sentir náuseas, mareos y diarrea. Fueron tantos los soldados afectados por el malestar que tuvieron que enviar ambulancias al medio de la jungla coreana para evacuar a los enfermos. Los soldados fueron diagnosticados con disentería, o eso parecía al menos. Una inflamación del intestino con dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Además, en su análisis de sangre salió que tenían un muy alto nivel de células blancas en ella. Aunque muchos afirman que esto no tuvo nada que ver con el encuentro con el platillo volador cerca de Seúl, curiosamente, son muchos los encuentros cercanos del tercer tipo con naves o seres alienígenas que desembocan en síntomas como náuseas, fiebre, dolor de estómago, vómito e incluso quemaduras en la piel. Hace poco te hablé de uno de los casos más famosos, el monstruo de Flatwoods, que al parecer era un ser extraterrestre que enfermó al grupo de niños que lo vio frente a frente y muy de cerca. Al parecer, la radiación que emiten estas naves y estos seres resultan dañinos para los seres humanos, aunque estén en contacto por al menos unos cuantos segundos. Quizá estas luces con las que iluminaron a los soldados en el campo de batalla irradiaban alguna especie de radiación. Quizá el más afectado de todos fue precisamente el sargento Wall, quien al término de la guerra no solo sufría de estrés postraumático igual que sus compañeros, sino que además había bajado de 82 kilos de peso a 62, y por el resto de su vida permaneció 20 kilos por debajo de su peso sin importar cuánto comiera, cosa que afectaría su salud a la larga. Como este suceso no fue registrado de manera oficial en los registros de la Guerra de Corea, estas naves eran soviéticas, pero como no aparecían como tal en los arsenales soviéticos, los americanos buscaron otras explicaciones sin tener éxito.
Sin embargo, cuando la Guerra Fría llegó a su fin, los americanos se enteraron de que estas naves no eran soviéticas, ya que ellos también habían tenido encuentros hostiles con estas naves en la misma época. Incluso los soviéticos tuvieron un encuentro aterrador con lo que pareció un ser extraterrestre debajo del agua. Así es, los enfrentamientos o encuentros del tercer tipo entre soviéticos y extraterrestres no se limitó a los cielos, ya que según reportes clasificados que años más tarde serían filtrados, pertenecientes a la antigua Unión Soviética, se narraba un encuentro entre dos buzos militares soviéticos y un ser humanoide de piel verdosa, enormes ojos negros y cuerpo delgado, que usaba una especie de casco en forma de burbuja alrededor de la cabeza, quizá para respirar bajo el agua. Ten en cuenta, además, que los trajes de los buzos en los años 50 y 60 no eran como los que contamos hoy en día, eran mucho más rudimentarios, estorbosos y pesados. Así que este casco en forma de burbuja se parecería más e incluso sería más avanzado que los cascos de buzos que utilizamos hoy en día, más de 5 décadas después de este suceso. Los militares regresaron a la superficie por una red para capturar a este ser, pero cuando intentaron sumergirse de nuevo al área donde lo habían visto, una fuerza invisible los empujó de regreso a la superficie. Esta fuerza era tan fuerte que cuando llegaron a la superficie, los dos buzos habían perdido el conocimiento y tuvieron que ser jalados por sus compañeros en el barco. Pero entonces, si estas naves que atacaron a militares de todo el mundo durante la Guerra de Corea y la Guerra Fría no eran soviéticas, entonces, ¿de dónde venían? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que, en efecto, tropas coreanas, americanas y soviéticas se encontraron con naves extraterrestres entre los años 50 y 70? ¿O se trató, como afirman algunos, solo de alucinaciones producto del estrés que una posible tercera guerra mundial representaba? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides darle like a mi video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. No olvides seguirme en Instagram, TikTok, Facebook y Spotify, en donde estamos en contacto todos los días. Los links están abajo en la descripción, así como mi correo electrónico y el link para que adquieras tu ejemplar de Demonios de Luna Llena, mi novela de terror. Esto fue El Grimorio de Riggs y los extraños encuentros entre militares y alienígenas en los años 50. Nos vemos en la oscuridad.